Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 110 del curso de álgebra avanzada. Vamos a comenzar repasando el último concepto que vimos al final de la lección anterior, y el concepto llamado progresión o sucesión armónica asociada a una progresión aritmética. Y la definición dice así: la asociación formada por los recíprocos de los términos de una progresión aritmética se llama la progresión o sucesión armónica asociada a dicha progresión aritmética. Los términos entre cualesquiera dos términos de una progresión armónica se llaman los medios armónicos entre esos dos términos. Déjenme advertirles que una progresión armónica que está asociada a una progresión aritmética no es una progresión aritmética, ¿ok? Porque ya usted verá que los dos términos consecutivos no siempre tienen la misma diferencia en común, ¿ok? Bueno, en el primer ejemplo que vimos ya consideramos esta progresión aritmética que habíamos visto en unos ejemplos anteriores. Recogíamos aquí los términos de esa progresión aritmética, el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Y habíamos dicho que efectivamente es una progresión aritmética, porque fíjense que la diferencia entre cualquiera de los términos consecutivos es siempre la misma. En este caso 3, mire, 6 menos 3 es 3, 9 menos 6 es 3, 12 menos 9 es 3, 12 menos 15, menos 12 es 3, etc. Bien, así que la progresión armónica asociada a esta progresión aritmética sería la que cuyos términos, ¿verdad?, que recogemos en este conjunto, son los recíprocos de esos términos en esta progresión aritmética. Mire, el recíproco de 3, que es un tercio, el recíproco de 6, que es un sexto, el recíproco de 9, que es un noveno, el recíproco de 12, que es un doceavo, etc. ¿Se fijan? Y usted puede verificar que efectivamente la diferencia entre un sexto y un tercio es diferente a la diferencia entre un noveno y un sexto. Y por lo tanto, esa progresión armónica que está relacionada a esta progresión aritmética no es en sí una progresión aritmética. Por lo tanto, también el término que está entre dos términos de una progresión armónica no es la media aritmética entre esos dos términos entre los cuales se encuentre ese término que usted considere en la progresión armónica, ¿ok? Bueno, también habíamos visto este ejemplo en la progresión armónica anterior, entonces, para ilustrar esto de los medios armónicos, ¿verdad? Un doceavo, este término que está aquí, es la media armónica, no aritmética, la media armónica entre un noveno y un quinceavo, ¿verdad? Entonces, un quinceavo y un 18avo, estos dos términos, ¿verdad?, son las dos medias armónicas entre estos dos términos, entre un doceavo y un 21, porque son dos términos que están entre esos dos términos en esa progresión armónica. Un sexto, un noveno y un doceavo son las tres medias armónicas entre estos dos términos, entre un tercio y un 15, ¿verdad?, porque son los tres términos que aparecen entre esos dos términos de esa progresión armónica, ¿ok? Bueno, y vamos a este tercer ejemplo, que fue precisamente donde nos quedamos. Nos pedían que, dada esta progresión aritmética, ¿verdad?, representada por esta, o generada por esta fórmula, A sub n igual a negativo 2 menos n menos 1 por 5, donde fíjense que entonces negativo 2 será el primer término, porque recuerde que en la fórmula que genera una progresión aritmética, este número es el primer término de la progresión aritmética, y este número que aparece aquí es la diferencia común entre dos términos de esa progresión aritmética, ¿verdad? Como aquí tenemos menos 2 menos n menos 1 por 5, pues este menos se tiene que asociar con este 5, ¿verdad?, porque la fórmula general de hecho dice A sub 1 más n menos 1 por d. Así que este menos que está aquí lo asociamos con el menos 5 para que diga menos 2 más n menos 1 por menos 5. Así que repetimos, este negativo 2 es el primer término de esa progresión aritmética y el menos 5 sería la diferencia común. Bueno, y entonces nos piden que hallemos el décimo término de la progresión armónica asociada a esa progresión aritmética, ¿ok? Bueno, pues como los términos de una progresión armónica son los recíprocos de los términos de una progresión aritmética, si yo quiero buscar el décimo término de la progresión armónica asociada a esta progresión aritmética, tengo que buscar el término número 10 de esa progresión aritmética. Y el recíproco de él será el décimo término en la progresión armónica asociada, ¿ok? Bueno, y eso es lo que aplicamos aquí. Vamos a buscar el término número 10, así que será el A sub 10 aplicando esa fórmula, ¿verdad? Será el A sub 1 más n menos 1 por d, esa es la fórmula, ¿verdad? Y el A sub 1, como hemos dicho, es negativo 2 más n menos 1, pero como n ahora es el término número 10, pues será 10 menos 1 por la diferencia común que hemos dicho que es negativo 5. Así que será negativo 2 más 10 menos 1, que es 9, por negativo 5, o sea, negativo 2 más, y 9 por menos 5 es menos 45, es lo mismo que decir menos 2 menos 45. Y si usted suma, ¿verdad?, esos dos negativos, negativo 2 más negativo 45 da negativo 47. Pues fíjense que negativo 47 es el décimo término de esta progresión aritmética. Así que el décimo término de la progresión armónica asociada a esa progresión aritmética será el recíproco de ese término número 10 en la progresión
aritmética, ¿verdad? Negativo 1 sobre 47 es el décimo término en la progresión armónica asociada a esta progresión aritmética. ¿Okay? Fíjense en este tercer ejemplo que dice, ¿cuál es el primer término de una progresión aritmética armónica cuyo tercer término es un quinto y cuyo noveno término es un octavo? Y la pregunta es, ¿cuáles son los medios armónicos entre precisamente ese un quinto, ese término un quinto y ese término un octavo en esa progresión armónica? Bueno, pues mire, nos están pidiendo primero el primer término de una progresión armónica, ¿ok? De las cuales conocemos el tercer término, que es un quinto, y el noveno término, que es un octavo. Bien. Como el tercer término de esta progresión armónica es un quinto, ¿no? Y el noveno es un octavo. Los términos correspondientes en la progresión aritmética asociada serán 5, el tercero, y 8, el noveno. Lo que está diciendo aquí que en la progresión aritmética a la cual esta progresión armónica de la que estamos hablando aquí, los términos número 3 y 9 serán el recíproco de un quinto para el tercer término, ¿verdad? Que es 5, y el recíproco de un octavo, que es 8, para el noveno término en la progresión aritmética asociada a esa progresión armónica de la que nos hablan aquí, ¿verdad? Así que lo primero que nos piden es el primer término de esa progresión armónica. Yo voy a buscar el primer término de esta progresión aritmética, porque entonces el recíproco de ese primer término en esta progresión aritmética será el primer término en la progresión armónica, que esto es lo primero que nos piden, ¿verdad? Así que buscamos el primer término en la progresión aritmética asociada, ¿verdad? Fíjense que si tuviéramos la diferencia común, que no nos dan, yo podría buscar fácilmente el primer término, ¿verdad? Porque como conozco el tercer término de esa progresión aritmética, que es 5, pues yo lo necesitaría 2 veces, una vez para llegar al segundo término y otra vez para llegar al primer término, la diferencia común. Pero no conocemos la diferencia común, ¿verdad que sí? Ajá, bueno, buscamos el primer término de la progresión aritmética asociada. Comenzamos buscando el primer término. Que como les he dicho, no conocemos la diferencia común porque el teorema no nos da la diferencia común que hay entre los términos de la progresión aritmética asociada a esta progresión armónica. Tenemos que buscar, no sé, el primer término. Y claro, esto era que en el proceso tendremos que buscar también la diferencia común, ¿verdad? Porque nos va a salir un sistema que contiene el primer término que no lo conocemos y la diferencia común que la conocemos, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, por la fórmula del término general de una progresión aritmética, que recuerde que es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. El primer término de la sucesión o progresión aritmética más n, el número del término que estemos buscando, menos 1 por la diferencia común que hay entre dos términos consecutivos de una progresión aritmética. Sustituyendo los datos que conocemos, vamos a ver. El término número 3, dice aquí, el término número 3 de la progresión aritmética que estamos considerando es 5.
y será el A sub 1, que no lo conozco, más n, que será 3, ¿verdad? Porque este es el tercer término número 1 por la diferencia común, que no la conozco, ¿verdad? Y el término número 9, porque es el otro que conocemos, ¿verdad? El noveno es 8, ¿verdad? En esa progresión aritmética asociada a esta progresión armónica, ¿verdad? Será también el primer término más el n, que en este caso es 9 menos 1, por la diferencia común, que tampoco la conocemos, que hay en esa progresión aritmética asociada a nuestra progresión armónica, ¿verdad? Ajá. Y obteniendo el sistema que dice que A sub 1 más 3 menos 1, que es 2 por D, será igual a 5. Y A sub 1 más 9 menos 1, que es 8, por la diferencia común, será igual a 8, ¿verdad? Que resolveremos por, digamos, sustitución. Recuerden que tenemos un montón de métodos ya para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En particular, yo voy a coger la primera ecuación que dice que A sub 1 será entonces igual a este 5 menos este término 2D, ¿verdad? Y esta sería nuestra ecuación auxiliar, ¿verdad? Donde venimos a buscar, después a sustituir, para buscar finalmente el A sub 1, que es de hecho lo primero que vamos a buscar, el primer término de la progresión aritmética asociada, para entonces poder decir cuál es el primer término de la progresión armónica, porque es el recíproco de ese valor A sub 1, ¿verdad? Bien, así que sustituimos esto en la segunda ecuación de nuestro sistema, ¿verdad? Porque ya que resolvimos la primera ecuación para A sub 1, la primera ecuación del sistema, la resolvimos para A sub 1, ¿verdad? Vamos a la segunda ecuación, donde quiera que parezca A sub 1, ponemos esto, 5 menos 2D, 5 menos 2D, será igual, más 8D, más 8D, será igual a 8, ¿verdad? Muy bien. O sea que 8D menos 2D son 6D, será igual a este 8, y este 5, al yo transponerlo acá, será menos 5. O sea que 6D será igual a 8 menos 5, 3. Y ahora multiplicando por un sexto en ambos lados, para dejarla de solita, ¿verdad? Multiplicamos el recíproco de 6, nos queda una D, será igual a 3 sextos, que se reduce a un medio. Así que esa es la diferencia común, ¿verdad? Pero eso no es lo que yo quiero saber, lo que piden es el primer término de la progresión armónica, ¿verdad? Pero como ya ahora yo puedo decir, sustituimos aquí en la ecuación auxiliar y nos dice cuál será el primer término de la progresión aritmética. Y ahora decimos, por lo tanto, A sub 1 será 5 menos 2 por la diferencia común que acabamos de encontrar que es un medio. O sea, 5 menos 1, porque 2 por medio es 1 y 5 menos 1 es 4. Así que eso quiere decir que el primer término de la progresión aritmética asociada a esta progresión armónica es 4. Así que luego, por lo tanto, el primer término en nuestra progresión armónica por la definición de lo que es una progresión armónica, es el recíproco del primer término, o sea, un cuarto, 1 sobre 4, de la progresión aritmética asociada a esa progresión armónica. Muy bien. Ahora nos piden los términos, más bien los medios armónicos entre un quinto y un octavo. Bueno, fíjense que un octavo es el término número 3, ¿verdad? Es el tercer término, ¿verdad? El tercer término. Vamos a llamar a este término B sub 3, ¿verdad? Porque recuerden que estoy llamando a nuestra progresión aritmética A, ¿ok? Así que la progresión armónica, como son los recíprocos de los elementos de la progresión aritmética asociada, podemos llamar la B a la progresión armónica, ¿verdad? Así que B sub 3 es un octavo. Y B sub 9 es el B sub 3 es un tercio, ¿verdad? Perdón, el B sub 3 es un quinto, ¿verdad? El tercer término es un quinto. Y el noveno término es un octavo. El B sub 9 es un octavo, ¿verdad? Así que tenemos que buscar el B sub 4, el B sub 5, el B sub 6, el B sub 7 y el B sub 8. ¿Verdad? Dice que nos piden, de hecho, 8 términos, ¿verdad? Cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿verdad? Porque son los medios armónicos de nuestra progresión armónica, ¿verdad? Luego, ahora cómo tenemos ese análisis, ¿verdad? Tendremos que buscar
5 términos, más bien 5 medias armónicas, 5 términos está bien, en nuestra progresión armónica que son, que serán los 5 medios armónicos entre un quinto, que es el tercer término de nuestra progresión armónica, entre un quinto y el tercer término, y un octavo, que es el noveno. Claro, término de nuestra progresión armónica. Bueno, pero ¿cómo buscaremos esos 5 medios armónicos? Pero buscando los 5 medios armónicos, los 5 medios aritméticos, mejor dicho, que hay entre los dos términos, que serían el 5, el recíproco de un quinto, y el 8, el recíproco de un octavo, ¿verdad? Que hay entre el tercer término y el noveno término de nuestra progresión aritmética asociada. Buscamos para ello, determinamos las 5 medias aritméticas entre 5, el tercer término de la progresión aritmética asociada a esa progresión armónica con la que estamos trabajando, y 8, el noveno término de la progresión aritmética, ¿verdad? Claro, asociada a esa progresión armónica con la que estamos trabajando. ¿Y cómo se busca eso? Bueno, pues como ya conocemos precisamente la diferencia común entre los términos de una progresión aritmética, esa progresión aritmética que está asociada a esta progresión armónica que nos trae, pues podemos ir buscando los 5 términos que siguen después del tercer término hasta el octavo término en la progresión aritmética, ¿verdad? Recuerden que el A sub 3 es el recíproco, el término número 3 en la progresión aritmética asociada a esta progresión aritmética será el recíproco del quinto, que es 5, y el A sub 9 es el 8, ¿verdad que sí? Así que estamos buscando el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6, el A sub 7 y el A sub 8, ¿verdad? Cuyos recíprocos serán el B sub 4, el B sub 4, el B sub 5, el B sub 6, el B sub 7, el B sub 5, el B sub 4, el B sub 5, el B sub 6, el B sub 7 y el B sub 8 en nuestra progresión armónica, ¿ok? Bueno, pero A sub 4 será el A sub 3 más la diferencia común. O sea, el A sub 3 que es 5 más la diferencia común que encontramos que era un medio. Dice aquí, el hallar la diferencia común no fue en vano, ¿verdad? Porque ahora la necesitamos. Así que aquí, para poder combinar esas dos fracciones, si pienso que siempre está sobre 1, pues convertimos el 5 en medio, que sería 10 medios más un medio, es 11 medios, ¿verdad? Ese es el A sub 4. Pues el recíproco de este, que será 2 onceavos, será el B sub 4 de nuestra progresión armónica. Pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? El A sub 5 será el A sub 4 más la diferencia común. Así que será el A sub 4, que es 11 medios, más un medio. O sea, 12 medios, que es 6, ¿verdad? El A sub 6 será el A sub 5 más la diferencia común, o sea, el 6 más la diferencia común, que es un medio. O sea, 6 cambiado a 12, a medios, ¿verdad? Que sería 12 medios más un medio, 13 medios, ¿verdad? El A sub 7 será el A sub 6 más la diferencia común, o sea, el A sub 7, el A sub 6, perdón, que es 13 medios más un medio. Y eso da 14 medios, que es 7, ¿verdad? Y finalmente el A sub 8, el A sub 8
que será el A sub 7 más la diferencia común. Así que será A sub 7, que es 7, más la diferencia común que encontramos, que es un medio, o sea, 14 medios, cambiando el 7 a medio más un medio, que son 15 medios, ¿ok? Así que, por lo tanto, las 5 medias armónicas entre los términos un quinto, el tercero de nuestra progresión armónica y un octavo, el noveno, perdón, el octavo es el noveno término de nuestra progresión armónica son, vamos a ver, ¿cuáles son las 5 medias armónicas o los 5 medios armónicos entre el término tercero de esa progresión armónica, que es un quinto, y el noveno término de esa progresión armónica, que es un octavo, ¿verdad? El primero será el recíproco, ¿verdad? El primero que va a ser el B sub 4 será el recíproco de A sub 4, que es 11 medios, pues el recíproco será 2 onceavos. El término B sub 5, que sería la segunda media armónica entre B sub 3 y B sub 9, será el recíproco de A sub 5. Como es 6, pues será un sexto. La tercera media armónica entre B sub 3 y B sub 9, que será el B sub 6, será el recíproco de A sub 6, que es 13 medios. El recíproco es 2 treceavos, ¿verdad? El B sub 1, B sub 4, 5, 6, el B sub 7, ¿verdad? Será el recíproco del término A sub 7 en nuestra progresión aritmética asociada, y el recíproco de 7 es un séptimo. Y el B sub 8, que es la quinta y última media aritmética que tenemos armónica, que tenemos que buscar entre B sub 3 y B sub 9, ¿verdad? En esa progresión armónica será el recíproco de A sub 8, que como es 15 medio, pues será 2 quinceavos. Y tendríamos las 1, 2, 3, 4, 5 medias armónicas que hay entre el tercer término de nuestra progresión armónica, que es un quinto, y el noveno término de nuestra progresión armónica, que es un octavo, ¿okay? Y ahí tendríamos la solución de ese problema, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente concepto, ¿ok? Definición. Dice, una sucesión generada por una fórmula en la forma A sub n es igual a sub 1, el primer término de esa sucesión, por un número r elevado a la n menos 1, el número del término menos 1, donde r es un número real fijo, que no sea ni 0 ni 1, y se llama una progresión o sucesión geométrica. Al número r se le llama la razón común. La razón común. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver algo sobre la razón común. Recuerden, cuando yo definí la progresión aritmética, la fórmula decía el primer término más el número del término menos 1 por una cosa que se llama la diferencia común. Ahora fíjense que la geométrica es el primer término no más, sino multiplicado por un número fijo llamado la razón común elevado, y no multiplicado elevado a la n menos 1. Distinto, pero muy parecido. Una cierta analogía, ¿verdad?, entre la progresión aritmética y la progresión geométrica. Ahora, en la aritmética recuerden que es un primer término más n menos 1 por un número de fijo llamado la diferencia común. Ahora, en la progresión geométrica es un primer término multiplicado por un número fijo común llamado n, la razón común, elevado, multiplicado, como en el caso de la progresión aritmética, a la n menos 1. ¿Okay? Muy bien.
Vamos a ver algo sobre la razón común. ¿Por qué se le llama la razón común? Recuerden que la diferencia común, ¿verdad? La diferencia común tenía que ver, ¿verdad?, con la resta de dos términos consecutivos en una progresión aritmética, ¿verdad? Fíjense que ahora la razón común tendrá, por ser razones, la división entre dos términos consecutivos de una progresión geométrica, ¿ok? Ese comentario, ¿ok? Observen que si a sub n más 1 es a sub 1 por r a la n más 1 menos 1, que se simplifica a sub 1 por r a la n más 1 menos 1, o sea, a sub 1 por r a la n, y a sub n, que recuerden que por los teoremas, la definición más bien de las progresiones geométricas será igual a sub 1 por r a la n menos 1, son cualquiera dos términos consecutivos en una progresión geométrica que vamos a abreviar de PG, según la progresión geométrica la pegamos PA, la progresión geométrica vamos a abreviar PG. Entonces, si tomamos la razón, recuerden que una razón, cuando tenemos las razones en álgebra elemental, era una división de los números, ¿verdad? Si yo divido el a sub n más 1 entre a sub n, o sea, un término entre el término anterior, pues será lo que dice aquí, a sub 1 por r a la n, porque eso es lo que es a sub n más 1, ¿verdad? Entre lo que es a sub n, que es a sub 1 por r a la n menos 1, ¿verdad que sí? Pero entonces esto será, fíjense que el a sub 1 cancela, nos queda sencillamente la r a la n entre la r a la n menos 1. Pues por una ley de exponentes que estudiamos también en la álgebra elemental, será esa base r elevado al exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea, r a la n, y al eliminar aquí este paréntesis, pues cambiamos el signo cada término dentro del paréntesis, menos n, y más 1, ¿verdad que sí? O sea, r a la 1, porque r se va, y r a la 1 es r. La diferencia, la razón más bien, lo que llamamos ahora la razón común. O sea, que en una progresión geométrica, la división de cualesquiera dos términos consecutivos dará la razón común. Que recuerden que se llama n. ¿Okay? Muy bien. Vamos a empezar a ver estos ejemplos, ¿verdad? Y el primer ejemplo dice: el conjunto que contiene estos números 3, 6, 12, 24 y 48, etcétera, ¿verdad? Contiene términos de una progresión geométrica. ¿Cómo lo verificamos?